Hoy, 10 de mayo, en que la Basílica del Santo Apóstol de Andalucía en Montilla vibra con los cantos de cientos de sacerdotes que nos trasladamos hasta allí para celebrar a nuestro santo patrono, el celestial protector del clero secular español. Sin embargo, este año está vacía la Basílica de Montilla, como están vacías tantas de nuestras iglesias en España. Y no obstante lo cual, San Juan de Ávila quiere velar por nosotros, porque es muy parecida, acaso algo más grave esta nuestra, la época que atravesamos a la que le tocó vivir a él, época de reformas urgentes que habían de empezar por el clero, y el clero incluye al episcopado, naturalmente, y a los seminarios, que son su germen. Épocas de divisiones profundas dentro de la Iglesia, de confusionismo doctrinal. Este hombre, que nunca pasó de ser un humilde cura, que porque obtuvo un beneficio en Santaella se incardinó en el clero de esta diócesis, no tuvo miedo a nada ni a nadie. No esperó prebendas de ningún eclesiástico superior en rango a él, ni se plegó a ningún poder ni a ninguna dictadura de opinión, sino que proclamó siempre la verdad limpia y desnudamente. Y por eso logró tantas conversiones de pecadores a almas piadosas, conversiones de almas piadosas a grandes santos, conversiones muy sonoras, como las de doña Sancha Carrillo, otra gloria de nuestra iglesia cordobesa, la de la Santa Condesa de Feria, doña Ana Ponce de León Sorana de la Cruz, monja en Montilla, personajes señeros que inexplicablemente no están elevados al honor de los altares, porque nadie todavía se ha preocupado de hacerlo, pero que constituyen cada uno de ellos un florón en el historial de apostolado del maestro Juan de Ávila. Este hombre, que fue proclamado por Pío XII patrono del clero secular español cuando no era más que beato. Esto sucedió en el año 1946. Hubo que esperar hasta 1970 para asistir a su canonización, 4 siglos justos después de su muerte. Así como su beatificación había sido solicitada a Roma incesantemente por casi todos los reyes de España, así su canonización fue un clamor no solo popular o eclesial, sino también institucional. He vuelto a leer hoy esta carta que al mismo tiempo que me hace valorar una vez más la figura colosal de este sacerdote poliédrico que trabajó incansablemente en todos los campos de lo que de verdad era una nueva evangelización, cuando no se hablaba tanto y se obraba más. Esta carta, digo, no solo me hace valorar la calidad de aquel de quien se trata, sino de aquel que la firma. Y esta carta dice así: Santísimo Padre, humildemente postrado a los pies de vuestra santidad, se dirige a Pío XII en los años 50. Me atrevo a elevar una súplica en favor de un varón insigne, gloria de la Iglesia española en el siglo XVI. El beato Juan de Ávila, universalmente apellidado el Maestro por su indiscutible superioridad en los asuntos del espíritu, fue en efecto maestro o consejero de los más grandes santos de aquella centuria. Baste enumerar, encabezándolos a todos, a la gran Teresa de Jesús, que no sosegó hasta que el libro de su vida no obtuvo la aprobación del maestro Ávila, muy viejecito y enfermo aquí en Montilla. Además de ella, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, San Juan de Dios, San Pedro de Alcántara,
Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera, otros no canonizados pero también santos, como el gran Fray Luis de Granada, con el que tanto amistó Ávila precisamente aquí en Córdoba, los santos ermitaños del Tardón junto a Hornachuelos, y así podríamos seguir sin fin. Y sigue diciendo esta carta: con el fervor de su palabra de apóstol, conquistó para la santidad en Granada dos grandes almas, San Juan de Dios y San Francisco de Borja. El gran patriarca Ignacio de Loyola, encontrado dificultades para instituir en Castilla los primeros colegios de su naciente compañía, acudió a la autoridad del maestro Ávila en demanda de consejo y apoyo, que por cierto encontró benévolo y alentador. Teresa de Jesús, después de haber oído el parecer de grandes teólogos, no hallando aún la seguridad de su espíritu en los caminos extraordinarios de la mística, escribió el admirable libro de su autobiografía con el único intento de que fuese leído por el maestro Ávila, resuelta a atenerse en última instancia a su dictamen magistral, que ella conceptuaba de más valioso que el de los mayores teólogos de Salamanca. Pero este insigne maestro de los santos no se desdeñó de serlo también del pueblo sencillo. Rodeado de sacerdotes, sus discípulos, que ocupaba en sagradas misiones, recorrió las ciudades y los pueblos de Andalucía, enseñando a los niños y gente humilde la doctrina cristiana en humildad y pobreza, con un tenor de vida que reflejaba la conducta de los apóstoles. De palabra y por escrito dirigía espiritualmente a sacerdotes y religiosos, a damas y caballeros, y a prelados y gobernantes, y aconsejaba a todos con maravillosa competencia para resolver los mayores negocios a la luz de los principios cristianos. Todavía son muchas en España las personas que alimentan su espíritu con la reconfortante lectura de sus escritos. Pero su principal misión fue restaurar con su ejemplo y con su actividad la santidad del estado sacerdotal. Sintió altísimamente del sacerdocio católico y enseñó al clero la manera de celebrar dignamente el sacrificio de la misa. Promovió con extraordinario fervor el culto de la Eucaristía, en cuya octava predicó todos los días por espacio de 45 años, aun en los de sus graves enfermedades. Fue apóstol de la comunión frecuente en un tiempo en que apenas nadie comulgaba más de una vez al año. Erigió seminarios para la formación científica y religiosa del clero, adelantándose en varios años a los decretos del Concilio Tridentino. En estos últimos lustros, los archivos españoles nos han revelado otras actividades del maestro. Se han descubierto memoriales al Concilio de Trento escritos por él sobre la reforma del clero y del pueblo cristiano. Vuestra santidad se ha servido de declarar al beato Ávila patrono del clero secular en España, donde estos últimos años se ha despertado una gran devoción a este insigne apóstol. Y si vuestra santidad, como ardientemente le suplico, se dignase con su suprema autoridad colocarle en el número de los santos canonizados, sería mucho más ardiente el fervor sacerdotal que no solo en España y en América, sino en el resto del mundo se despertaría para esplendor y gloria de todo el clero católico. A los pies de vuestra santidad, Francisco Franco. Estas eran las súplicas que hacían antes los gobernantes, cuando los pueblos se los merecía así, para que el estado de sus eclesiásticos, los de su nación y de su pueblo, creciese en categoría humana, social, espiritual y hasta económica, porque el Señor bendice con prosperidad material a los que siguen su santa ley en muchas ocasiones, aunque en otras su providencia quiera probarlos también con escasez. Esto nos hace considerar la importancia extraordinaria del influjo de un santo en la sociedad y al mismo tiempo, repetimos, de gobernantes que no conculcan las leyes divinas, ni siquiera solo las respetan, sino que promueven su cumplimiento. Cuando sucede lo contrario,
Dios envía sobre esas naciones castigos muy justos por ver si sus hijos escarmientan y se reconducen al buen camino. Pidamos hoy, por intercesión del Santo Maestro Ávila, astro fulgurante en el cielo de la Iglesia del siglo de oro español, que nos conceda aquello que hemos pedido en la oración colecta. Qué frase latina tan rotunda y tan bella, tan densa y tan estimulante ha puesto la liturgia en nuestros labios en este domingo cuarto después de Pascua. Ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sint corda ubi vera sunt gaudia. Mundanas varietates, en ellas estamos inmersos, cambios constantes, ahora se llaman de una manera un poco pedante, cambios epocales, será por no decir apocalípticos, mutaciones inéditas y muy perturbadoras para la marcha de la sociedad y de los individuos, mundanas varietates, se ha dicho en latín. Pues bien, hemos pedido que en medio de ese tráfago convulso de cambios permanentes y repentinos, ibi nostra fixa sint corda ubi vera sunt gaudia. Nuestros corazones estén fijos allí donde están las verdaderas alegrías. Así han vivido los santos. No han sido veletas al socaire de la dirección del viento o de lo que querían imponer los que manipulaban las riendas de una sociedad a la que primeramente habían gregarizado para hipnotizarla con mayor facilidad. No, que nuestros corazones estén fijos, inamovibles, firmes, equilibradamente serenos, allí donde están las verdaderas alegrías, o sea, que vivamos con el corazón en el cielo. Lo demás pasa todo, antes o después. Y el único negocio que nos interesa tener resuelto a la hora de la muerte, que es la única importante de la vida, es lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los hombres. Pasarán todas estas situaciones que atravesamos, por mucho que se prolonguen o que se estabilicen, habrán pasado cuando estemos en el cielo por la misericordia de Dios. Por lo tanto, vivamos pensando en Él. Ibi nostra fixa sint corda ubi vera sunt gaudia. Nuestros corazones estén fijos siempre allí donde están las verdaderas alegrías, como estuvo el corazón de San Juan de Ávila, a pesar de que le echaron 2 años a la cárcel de la Inquisición en Triana, porque le habían calumniado seglares movidos entre bambalinas por curas que le tenían envidia. A pesar de que tuvo que sufrir de muchas maneras y en muchas ocasiones, a pesar de que los 15 últimos años de su vida se consumió en Montilla de dolores de gota terribles, pero su corazón estaba fijo donde estaba la verdadera alegría. Que imitemos a los santos, son los únicos verdaderos rectores y modelos de la sociedad, aunque no salgan en la televisión, por eso son tan grandes. Y miremos a la Santísima Virgen y encomendémosle los destinos de España, del mundo, de la Iglesia. Que ella nos conceda esta gracia, que nuestros corazones estén siempre fijos allí donde están las verdaderas alegrías. Así sea.